Sea cada uno de ustedes muy bendecidos. Mi nombre es José Isaías. Nací en la ciudad de Chinameca, departamento de San Miguel, El Salvador. Yo crecí en un hogar no cristiano, ya que mi familia había escuchado de Dios y había conocido a Dios, pero no le conocía realmente. A la edad de 3 años, mi mamá y mi papá viajaron hacia los Estados Unidos y por esa razón yo crecí con mis abuelos. A la edad de 5 años recibí una mala noticia y era que mi papá había fallecido. Yo en ese momento me sentí triste, pero no lo sentí mucho, ya que yo no lo había conocido desde que crecí. Yo no lo había entendido, pero fue algo que más adelante iba a cambiar mi vida. A la edad de los 7 años yo empecé a conocer acerca de Dios y fue por la razón que una iglesia estaba inscribiendo a niños. Entonces yo pedí que me inscribieran, pero por mi edad yo no podía ser inscrito. Solamente mis amigos que eran un año menor que yo pudieron ir a esas clases. Al principio me sentí triste porque solamente iban mis amigos y yo no iba. Yo sentía la soledad de ellos, ya que tampoco mis hermanos estaban conmigo. Por esa razón yo empecé a ir así, sin que ellos me lo pidieran, yo empecé a ir a la iglesia. Y empecé a tomar unas clases junto a los demás niños que sí estaban inscritos. Y así día a día, cada sábado, cada viernes yo estaba ahí presente. Pero yo siempre me sentía mal porque en realidad yo no estaba inscrito, solamente iba porque yo quería. Después de un tiempo yo hablé con la directora y ella me dijo de que yo no podía estar ahí. Mis lágrimas salieron de mis ojos ya que me estaban negando estar ahí. Entonces salí de ahí y empecé a decirle a Dios que por qué yo no podía estar ahí, que por qué yo no podía aprender acerca de Él, o que por qué yo no podía estar junto con ese grupo. Después de un tiempo me di cuenta de que también los domingos se iba a ir para aprender acerca de la palabra de Dios. Entonces fui cuando empecé a ir nuevamente. Y ahí fue cuando Dios empezó a hablar cada día más a mi vida. Entonces empecé a conocer a un amigo, quien fue el mejor amigo de mí cuando yo estaba pequeño. Entonces él me empezó a invitar también a los jóvenes y también me empezó a invitar a otros grupos. Entonces fue ahí cuando yo empecé a conocer más acerca de Dios. Un día cuando mi pastor estaba predicando de que solo en Cristo está la salvación y que solamente Él es el único camino hacia la vida eterna, fue cuando yo empecé a preocuparme por eso. Y entonces fue cuando Él hizo el llamado de quienes querían recibir a Jesús como su Salvador. Entonces en ese mismo instante yo no tenía palabras que decir. Yo quería también ser parte de la salvación, yo también quería ser parte de la vida eterna. En ese mismo instante tomé la decisión y acepté a Cristo como mi Salvador. Pero eso no fue todo. Después de un tiempo me di cuenta que no solamente eso importaba para yo heredar la vida eterna. También me di cuenta que mi actitud debía de cambiar. Eso fue muy difícil para mí porque aunque yo escuchaba la palabra de Dios en la iglesia, al llegar a mi casa todo era diferente. Yo sentía esa soledad en mi vida porque mi papá no estaba. Empecé a ver a otros niños que jugaban con sus papás, empecé a ver a otros niños que sus papás los apoyaban en todo, pero yo sentía esa soledad porque mi papá no estaba junto conmigo. Me sentía triste porque mi abuelo tomaba y era yo el que tenía que irlo a recoger cuando él estaba tomando, cuando él estaba lleno de alcohol. También mis tíos siempre peleaban y mi abuela siempre tenía problemas. Entonces esto era difícil para mí. Y cuando llegaba a la escuela yo era más rebelde que antes. Yo era tan rebelde que peleaba, que buscaba pleito a otras personas. Yo no me sentía feliz conmigo mismo. Yo sentía que mi vida ya estaba arruinada porque yo aprendía de algo bueno en la iglesia, pero al llegar a la casa todo era diferente. Pero de repente un día Dios usó a una muchacha que era mi compañera de clases. Mis compañeros no la querían mucho ya que era por su humildad y por su apariencia, ellos no la respetaban. Pero fue a una persona que Dios me enseñó a respetar. Y un día ella me confrontó y me dijo que si yo seguía haciendo las cosas malas y que si yo no cambiaba, que mi pastor de la iglesia se podía dar cuenta y que él mismo iba a llegar y me iba a regañar o me iba a decir que por qué yo lo estaba haciendo. Pero en ese momento sentí algo en mi interior, que no solamente mi pastor podía darse cuenta, sino que también Dios podía darse cuenta. Porque mi Dios no es un Dios ciego, Él está en todas partes, Él es un Dios todopoderoso. Entonces en ese mismo instante, el Espíritu Santo habló en mi vida
y Él me dijo que yo no estaba solo. Entonces el Espíritu Santo empezó a llenar todo vacío que yo sentía. Yo hablaba con Dios y yo le decía que por qué yo no tenía un padre como los demás, que por qué mi familia era diferente a los demás. Pero Él habló a mi vida y me dijo que solamente Él era la respuesta y que Él iba a tomar el control de mi vida. En ese mismo momento empecé a estudiar más acerca de la vida, empecé a platicar más con Él y a querer saber más acerca de Él. Y día con día Dios iba llenando ese vacío que yo sentía dentro de mí. Cuando algo me faltaba, yo le pedía a Él y Él por medio de otras personas se le hablaba a mi vida. Cuando yo necesitaba un consejo, Él enviaba a otra persona para que supliera esa necesidad que yo tenía en mi vida. Y desde ese entonces yo empecé a creer más acerca de Dios. Él ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Todo lo negativo que yo sentía, Él lo ha cambiado por algo bueno. Todo lo malo que yo pensé que iba a venir a mi vida, Él lo ha hecho algo como yo nunca lo hubiera imaginado. Él ha abierto puertas y Él ha cerrado puertas. Pero Él me ha enseñado que Él tiene el control de mi vida y que todas las cosas les ayudan a bien para que a Él le amo. Ahora sigo lo que la palabra de Dios dice. Y aunque no he tenido un padre de familia, o no he tenido un padre que me ha mostrado su amor y sus enseñanzas, he tenido un Dios que por medio de su palabra, Él me ha mostrado su amor y me ha mostrado su consejo. Ahora yo vivo lo que la palabra dice que yo soy. Yo creo lo que la palabra dice que yo tengo. Y yo puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer.